torno a la educación intercultural desde posicionamientos antirracistas y feministas, desde la ética de los cuidados. Es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es maestra en Política Educativa por la Universidad de Harvard y doctora en Educación por la Universidad de Cambridge. Es docente en el doctorado de Estudios Críticos de Género, el doctorado interinstitucional en Educación y la maestría en Investigación para el Desarrollo de la Educación. Tiene una amplia experiencia en la formación docente y directiva desde las perspectivas colaborativas para el fortalecimiento de escuelas como comunidades para el aprendizaje. Bueno, bienvenida Luz María, te cedo la palabra y quería decirles que si no tienen inconveniente las preguntas las hacemos al final de todas las participaciones. Sí, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues realmente es muy fuerte participar después de Carlos. Sí. Con esta propuesta como que se antoja poder pues responder y reaccionar, ¿no?, a estas bellísimas reflexiones que hace. Primero quiero agradecerte mucho, Silvia, la invitación. Para mí es un regalo muy importante. También gracias a Carmen, a Xochitl, que han sido estudiantes en el doctorado de Estudios Críticos de Género. Sin duda los efectos son altamente políticos y yo creo que el regalo de que yo esté aquí es parte de esos afectos que se han hecho alianzas. Creo que en lo insumiso hay muchísima amorosidad y gracias a ellas hace unos meses me encontré un domingo tomando café en casa de Silvia y yo no lo podía creer, ¿no? De verdad era un regalo así de la vida muy importante. Entonces yo coincido en esta poética de los afectos. Y creo que esta poética de los afectos va creando alianzas que son intergeneracionales y que es muy importante ir cultivando, ir llevando más allá de las instituciones, ¿no? Porque desde esta visión más anarquista sabemos que las instituciones van y vienen y que nuestras adscripciones también cambian y podemos ser institucionales, pero no estamos institucionalizados. Y agradecemos los espacios que nos brinda una universidad como esta, pero también no por eso perdemos todo este espíritu crítico. Entonces, esta episteme insumisa de la que hablaba Carlos me hace todo el sentido del mundo. Agradezco también y traigo pues aquí a Gustavo Esteva, que también fue parte de todo este equipo, de toda esta escuela de pensamiento de Cuernavaca, ¿no? A quien, bueno, quien trascendió hace apenas unos años, pero quien también estuvo en estas reflexiones. Y bueno, sí, para mí personalmente ha sido muy importante ver la trayectoria de Silvia desde que era joven y saber de su propia voz cómo ha ido construyendo su vida en esta búsqueda de congruencia política, que a mí es lo que más me ha movido y lo que más me mueve de ver a estas personas que están, como Carlos, como Gustavo, como Silvia, como Jan Robert, estas personas que van caminando junto con los movimientos, junto con las personas que están poniendo el cuerpo en las luchas, y cómo a partir de ahí las reflexiones académicas son profundísimas, nos cuestionan mucho a quienes estamos como trabajando en espacios mucho más pues hegemónicos también, ¿no? Y eso nos hace un cuestionamiento constante. Entonces, agradezco mucho que también hay, además de este pensamiento tan complejo, tan riguroso académicamente, tan profundo, hay también una manera de hacer resonar los corazones. Y eso también me parece que es muy zapatista, esta forma de amorosidad que va creando todas estas redes que son también políticas y combativas. Entonces, gracias Silvia por esa búsqueda de congruencia, gracias por seguir creando estos vínculos y de verdad agradezco el estar aquí. Realmente lo que yo quiero destacar de este último libro de Silvia, que efectivamente como antropóloga y feminista mexicana ha hecho contribuciones muy significativas en la participación de las mujeres zapatistas en el contexto del movimiento zapatista en Chiapas. Y bueno, ella misma lo dice, muchas veces fui incomprendida. Durante muchos años, ¿no?, esta visión que yo tenía de las mujeres zapatistas no fue comprendida dentro del movimiento feminista tradicional, blanco,
clase mediero, ¿no? Entonces, ha tomado tiempo entenderte, Silvia, y gracias por no quitar el dedo del renglón y por no desanimarte, ¿no? Su trabajo ha explorado cómo las mujeres, a través de la participación en el zapatismo, no solo desafían estructuras de poder históricas y coloniales, sino que también redefinen el concepto de feminismo desde una perspectiva indígena. Silvia argumenta que la lucha de las mujeres zapatistas no se puede entender completamente a través de las categorías del feminismo occidental, sino que debe analizarse a partir de sus propias cosmovisiones, cosmovivencias, prácticas y luchas específicas. Algo que me admira muchísimo el trabajo de Silvia es la manera en la que ella y Jean Robert han sido invitados a ser parte del movimiento gracias a la gran humildad y a la escucha profunda que han logrado tener de las propuestas zapatistas, ¿no? No llegan desde esta posición de poder académico que muchas veces se crea, muchas veces inconscientemente, y Silvia y Jean Robert lograron descolonizar esa manera de aproximarse a los movimientos, de manera que han sido invitados y siguen siendo pues gente aliada, ¿no? a estos movimientos. Otro de los aportes de Silvia es este enfoque en la autonomía y la agencia de las mujeres dentro de la estructura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde la lucha no se trata de la reivindicación de género nada más, sino una defensa integral de la comunidad, de la tierra, de la cultura. Nos invita a entender al zapatismo como un espacio en donde se pueden articular y vivir identidades políticas que respetan y valoran el rol de las mujeres indígenas, permitiendo también participar activamente en la toma de decisiones dentro de sus comunidades y contribuir a la construcción de formas alternativas de gobernanza basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Y al tener el gusto de acompañar a las mujeres otomís en Resistencia y Rebeldía en la Ciudad de México y ver cómo la pandemia tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, puedo ver cómo toda esa escuela ha sido importantísima para ir acompañando otros movimientos, aquí también la toma de la planta Bonafont. Entonces han sido ya muchos movimientos a lo largo del país que se han ido congregando gracias a esta convivencialidad, gracias a esta episteme combativa, ¿no? que se ha desarrollado desde entonces. Entonces ha dado fruto, ha permitido ya crear estos vínculos y estos lazos de resistencia de manera muy visible. Silvia Marcos también destaca la Ley Revolucionaria de Mujeres promulgada por el EZ en el 93 como un documento que encarna las demandas y aspiraciones de las mujeres zapatistas. Esta ley, producto y fruto de la participación activa de las mujeres en el movimiento, establece estos derechos básicos de igualdad, salud, educación, capacidad de tomar decisiones en sus comunidades, en sus propios cuerpos. Esta ley no solo es un manifiesto político, sino también es un reflejo de cómo las mujeres zapatistas han logrado interpelar y transformar sus propios contextos socioculturales sin perder sus raíces. La obra de Silvia Marcos explora cómo las mujeres zapatistas se oponen a la violencia de género y a las estructuras patriarcales, tanto internas como externas, buscando también construir estos espacios en donde su voz sea escuchada y respetada. Y es muy interesante también ver cómo estas búsquedas se dan frente a otros movimientos feministas que también llegan a dialogar desde otros espacios, ¿no? desde otras miradas que muchas veces siguen siendo, a veces querer levantar la voz más alto en estos diálogos, pero con unas ideas pues muy urbanas, muy hegemónicas incluso dentro de los mismos movimientos. Entonces ahí Silvia plantea que la lucha zapatista ha generado un espacio para que las mujeres experimentemos esta emancipación que no se limita a la individualidad, sino que expande hacia el bienestar de la colectividad. Me parece que este legado de Silvia ha sido crucial para tener una visión mucho más profunda y compleja de las mujeres que luchan, ¿no? Que no necesariamente se nombran zapatistas, sino mujeres que luchan y que iluminan cómo han encontrado formas de resistencia y creación que se van arraigando en las propias tradiciones y necesidades comunitarias. Nos invita también a reflexionar sobre la importancia de reconocer estas experiencias como una forma de feminismo situada
que desafía y que enriquece las discusiones sobre género, autonomía y resistencia en América Latina. Silvia ha logrado hacer una vida feminista, académica y activista que es difícil de encontrar en nuestros días. Es parte de esta congruencia también que yo le admiro tanto, sobre todo dentro de este neoliberalismo académico en el que estamos inmersos e inmersas. Entonces, esta humildad de corazón, la humildad epistémica, la escucha profunda, la indignación que se convierte también en la forma de movilizar privilegios, ¿no? Espacios académicos, redes nacionales e internacionales, todos sus saberes y las formas que ha ido construyendo a lo largo de su trayectoria, las pone al servicio de quienes nos acercamos a ella, ¿no? Entonces, toda esta historia de lo que se ha construido aquí me parece que da cuenta de todo ese legado que Silvia ha construido, que no solamente se queda en libros, en conceptos, sino en redes y en afectos que se van haciendo cada vez más grande, y lo puedo ver claramente a través de quienes compartí esta clase de afectos, justamente experiencias e imaginarios en el doctorado de Estudios Críticos de Género. Entonces, me parece que en este momento también la vigencia de todas estas reflexiones frente a lo que estamos viviendo de la polarización, la guerra, el zapatismo es más vigente que nunca y nos da un pedacito de esperanza, como decía Gustavo Esteva, ante el miedo, la esperanza, ¿no? O sea, el sistema está tratando de crear ese miedo, y lo que nos permite el zapatismo es recuperar combativamente la esperanza, porque nos permite ahora, frente al reto de, por ejemplo, la no propiedad, ¿no? Nos está desafiando a pensarnos de manera completamente distinta frente al sistema económico actual. Decía Gustavo Esteva que ya el capitalismo ya no existe, ¿no? Que ya estamos viendo el derrumbe del capitalismo, que estamos en una sociedad postcapitalista. Y efectivamente, todo esto que nos decía ahorita Carlos también, dentro de los escombros, empezar a ver todas esas resistencias, creo que nos convoca a pensar la vida de una forma radicalmente distinta. Entonces, este desafío de afrontar la lógica de la acumulación, de la posesión individual promovida por el capitalismo, es algo al que el zapatismo nos invita actualmente. En lugar de entender la tierra y los recursos naturales como bienes privados, el zapatismo plantea que son parte de un patrimonio colectivo que pertenece a una comunidad y que debe ser gestionado en función del bienestar colectivo y no del beneficio individual. Hay un japonés que leí hace poquito que habla de toda la oportunidad del decrecimiento económico y de cómo tendríamos que estar yendo hacia el decrecimiento, ¿no? Y decía que después de una charla se había acercado un empresario japonés muy importante y le había dicho: oye, pues es que yo soy muy exitoso en mi empresa, tengo mucho dinero, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Si quiero ser, haz una cooperativa, ¿no? En donde tus trabajadores y trabajadoras tengan exactamente los mismos ingresos que tú, ¿no? Y hazlo cooperativo. Entonces, imagínense ir hacia allá frente a un mundo que acaba de elegir a Trump como presidente, ¿no? Y en donde ya se empiezan a ver todas estas alianzas internacionales tan perversas, en donde la guerra está en el centro. Pues creo que ahí está la resistencia y tenemos que ir caminando poquito a poquito hacia allá. Entonces, bueno, la no propiedad sin duda es una de las cosas que más nos enseña ahorita el zapatismo en nuestro momento actual. La tierra no como un recurso a explotar, una propiedad, sino como nuestra madre, como un bien común que se cuida colectivamente y del que somos parte, y que se concreta justamente en esta demanda zapatista de la no propiedad de la tierra. Los comunes también, ¿no? El tema de los comunes, en donde no se limita únicamente a la tierra, sino que abarca las actividades productivas, en donde el trabajo no es entendido nada más como un esfuerzo individual, sino como una oportunidad de hacer colectividad, en donde también los rituales, la fiesta, siguen siendo parte importantísima, y que muchos de nuestros pueblos comunitarios lo siguen manteniendo también como una forma de resistencia. Este modelo también permite ver cómo el bienestar de toda la comunidad está
alineado con esta manera de trabajar para vivir mejor. Sin duda todo esto choca frontalmente con el capitalismo, con el éxito personal, con la propiedad privada, y sigue siendo un tema que de pronto parece inalcanzable, sobre todo en estas sociedades urbanas en las que pertenecemos. Implica también esta apuesta por la autonomía, por ir construyendo poco a poco sistemas autónomos de autogobierno, de autogestión, en donde los recursos también no dependan de estas políticas externas o de las decisiones gubernamentales, sino de las propias comunidades. Entonces, apostarle a ir trabajando hacia esas autonomías también es una de las vigencias del pensamiento zapatista, de las prácticas zapatistas. Este sistema autónomo se ve claramente en estas juntas del buen gobierno, en los caracoles, en donde se encargan de regular el uso y gestionar el uso de los recursos naturales, de los bienes naturales y la distribución equitativa de esos recursos. Y bueno, claramente otra de las defensas del zapatismo en los comunes es una crítica contundente al modelo neoliberal y a su lógica mercantil, que convierte todo en un bien susceptible de ser comprado, vendido o explotado. El zapatismo desafía esta lógica afirmando que la tierra, el agua, el aire y los recursos naturales no son mercancías, ¿no? Que son elementos esenciales para la vida. Entonces, en esta defensa de los bienes comunes se busca defender la vida y otras formas de vida, no únicamente una, sino pensar en otras formas de vida posibles. Entonces, el zapatismo nos permite ser inspiración y también alternativa al capitalismo. Ofrece un modelo radical, ¿no?, de cómo pensarnos y vivirnos de forma distinta. Me parece que el ejemplo de Silvia y Jan siendo aliados a los movimientos como el zapatismo, pero no únicamente el zapatismo, sino muchos otros movimientos, pues nos pone ahí también el caminito hacia donde tendríamos que estar desarrollando estas alianzas, ¿no? Dejar de estar atomizadas entre academia, movimientos sociales, movimientos de base, sino empezar a crear estos vínculos distintos. Y aquí pues traigo a colación otra vez estas organizadas mujeres otomíes en Resistencia y Rebeldía en la Ciudad de México, Isa, Margarita, Anselma, y muchas otras mujeres que están luchando contra la represión del Estado de manera constante, contra la invisibilización de las demandas básicas de techo, salud, educación y trabajo digno. Y algo que he aprendido mucho al estar acompañando este movimiento es ver cómo, a pesar de que su situación familiar, individual, sigue sin resolverse, no dejan de luchar por otras demandas de otros grupos y de otras colectivas, ¿no? Entonces, muchas veces este sacrificio personal, que también lo podemos ver muchísimo en las comunidades zapatistas, está presente también en estos movimientos el día de hoy. Entonces, sí hay un elemento personal de quitarnos los privilegios, de despojarnos también de todo esto que hemos construido y que hemos recibido, ¿no?, para ponerlos al servicio de otras luchas y de otros movimientos. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejo mis reflexiones. Agradezco profundamente todo este trabajo que has hecho, Silvia. Gracias por este primer coloquio. Ojalá que sea el primero de muchos otros encuentros que nos permitan poner sobre la mesa sobre todo eso, los sentires, los vivires de otras formas de hacer vida, y que podamos reflexionar al respecto aquí, en la milpa o en otros lugares que se abran para que esto suceda. Muchísimas gracias.